Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Radio Sofando, que es un programa donde se dialoga, se discute temas actuales, en particular de la filosofía, y en esta ocasión pues tenemos el agrado de continuar con estas charlas con la doctora Samantha López Guardiola, que pues para los que todavía no la conocen, ella es doctora en Derecho, egresada del INDEPAC, con mención honorífica, es maestra en Ciencias Penales con especialidad en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en Amparo y Garantías Individuales, egresada del INACIPE. También ha cursado varios diplomados en Derechos Humanos y es licenciada en Derecho y licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Actualmente se desempeña como docente en diversas instituciones educativas del país, impartiendo las asignaturas de Derechos Humanos, Control Difuso, Control de Convencionalidad, Garantías Constitucionales, Criminología, entre muchas otras. También tiene diversas publicaciones, entre las cuales pues se destaca el manejo de datos personales en Estados Unidos, publicado en la revista Criminogénesis. También publicó Feminicidios, Mujer en el Olvido, en la revista Código Topo. También publicó La fallida estrategia de seguridad pública en la revista Confluencia 21, revista de pensamiento político, y también publicó La violencia contra las mujeres en el Estado de México en la revista Criminogénesis, que es, como les comentaba, una revista especializada en criminología y derecho penal. Y bueno, estas son algunas publicaciones que pues tiene la doctora Samantha, y bueno, esos son artículos, porque también cuenta con libros, con ebooks. Uno es Derecho Penal 1, el otro es Derecho Administrativo 2 y Derecho Romano 1. Y pues aprovecho para darle la bienvenida a la doctora Samantha López Guardiola. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pedro, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias nuevamente por el espacio en tu programa, y pues como comentamos hace un momentito fuera del aire, pues muchas felicidades a todos los arquitectos en su día, todos los grandes arquitectos que han construido lo que es nuestro país en la actualidad, las grandes construcciones, desde las más antiguas como es el hermoso Palacio de Bellas Artes, ¿no? Representativo de la época porfiriana, y hasta nuestros días, ¿no? Con grandes proyectos y grandes obras. Muchas felicidades a todos los arquitectos. Pues muchas gracias, y pues es una parte del quehacer humano, ¿no? De la arquitectura, el derecho, la medicina. Uh-huh. Y pues vamos, en esta ocasión, bueno, también aquí por parte de Radio Sofando le extendemos una felicitación a todos los arquitectos en su día, entre los cuales me incluyo. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a hablar ahora en esta sesión, y bueno, les recuerdo al público que está con nosotros que en este momento estamos en vivo en las redes sociales de Radio Sofando. Por ahí nos pueden ver en los grupos de Quiero Saber de Filosofía, en el grupo de Filosofía, Literatura y Política, Humor Filosófico, en las páginas de Radio Sofando, en fin. Y bueno, esto además les recuerdo que una vez concluida la emisión en vivo, pues se va a retransmitir el próximo sábado a las 12 horas horario central de México este programa, por lo cual pues también les damos la cordial bienvenida y un saludo a todos los que nos acompañen en la emisión del día sábado de Radio Sofando con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Y bueno, pues ahora sí,
Continuamos con el tema. Es un tema que, bueno, esta ya es la sexta parte sobre bioética y derechos humanos, y en particular, pues ahora nos vas a platicar sobre el genoma humano, ¿verdad? Es correcto, Pedro. El genoma humano, que es un tema pues muy apasionante y muy actual. Tiene realmente estudiándose desde la época, digamos que sus antecedentes son del siglo XIX, cuando se empieza a estudiar la célula. Y ya en el siglo XX, pues se inician algunos estudios que, como vamos a ver un poquito más adelante, pero realmente se empieza a trabajar en el tema ya oficialmente, por así decirlo, en 1990. En nuestro país, por ejemplo, se crea el Instituto Mexicano de Genoma Humano en la época, en 2004, acaba de cumplir 19 años en febrero de este año. Entonces es un tema muy reciente que además es muy interesante porque es justamente el estudio de nuestro ADN y de nuestras células y nuestros 23 pares de cromosomas como que nos conforman, ¿no? Como seres humanos. 22, como ustedes lo saben, todos lo sabemos, son cromosomas autosómicos y un par determinante del sexo, que son los cromosomas X, 2 cromosomas X en mujeres y un cromosoma X y un cromosoma Y en varones. Entonces, si gustan, le damos, pasamos la diapositiva, para empezar a analizar un poquito de la historia, ¿no? La referencia respecto del tema, en dónde se ha estudiado, cómo estamos a nivel mundial, porque esto definitivamente, el tema del genoma humano no es un tema centralista, únicamente investigado en algunos países, sino que ya prácticamente en todo el mundo se ha venido investigando. Incluso se formó un comité para el estudio del genoma humano en la época de los 90, en el que obviamente se integró Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Suiza, otros países para el estudio de este tema, ¿no? Entonces vemos que, como les comentaba hace un momentito, en 1911 Alfred Sturtevant creó el primer mapa genético que se le denominó cartografía genética de Drosophila, obviamente en Alemania. Creo que su nombre, su apellido Sturtevant nos dice más o menos de dónde era, ¿no? Y ya posteriormente, en 1953, el descubrimiento de la estructura de doble hélice de la molécula del ADN se dio por Francis Crick y James Watson, a quienes se les otorgó el premio Nobel en 1962 en la categoría de fisiología o medicina. Entonces, vemos cómo la ciencia va avanzando, ¿no? De 1911 a 1953, en una cuestión del estudio de cómo estamos conformados, ¿no? Cómo son nuestras células, cómo existe esa, como le llaman, doble hélice de la molécula del ADN. Ha de aclararse que, por supuesto, entre 1911 a 53, pues, ¿qué ocurrieron? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente, estos acontecimientos mundiales, pues trastocaron el estudio y la investigación que se llevaba a cabo a nivel mundial, ¿no? En la ciencia y en la medicina y en otros temas. Y durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, como todos recordarán, desafortunadamente pues se dio el tema del exterminio nazi, ¿no? Y entonces los nazis desafortunadamente llevaron a cabo tareas o actividades, no tareas, actividades muy en contra de la humanidad, ¿no? Muy inhumanas, se podría decir. Recuerden que les hacían negocio incluso con el cabello, con los dientes, con la piel de todas las víctimas del exterminio nazi, ¿no? Entonces, es por eso que en ese tiempo, pues,
tuvo que esperarse, por así decirlo, la humanidad a que se concluyera, que finalizara la Segunda Guerra Mundial, que iniciara esa protección, esa conciencia respecto de el respeto por la dignidad humana, para que entonces empezáramos a avanzar también en términos de la ciencia respecto del estudio del ser humano, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva nos habla que a mediados de 1970, Frederick Sanger desarrolló técnicas para secuenciar el ADN, por lo que recibió el segundo premio Nobel de Química en 1980. Y a mediados de los 80, los orígenes ideológicos del proyecto del genoma humano empiezan a recobrar mayor fortaleza y mayor, digamos que, interés tanto político y obviamente consecuentemente económico. ¿Por qué? Porque se determinó que se iba a iniciar este proyecto del genoma humano a nivel internacional y que los países participantes tendrían que invertir ciertas cantidades de dinero y que el 3% de esa inversión iba a estar enfocado a los temas de, justamente el tema que nos ocupa el día de hoy, de bioética en el tema del genoma humano, bioética y legislación. Entonces, la siguiente diapositiva nos habla en 1986 en Estados Unidos con la intención de obtener datos sobre la protección del genoma humano contra los efectos mutágenos de la radiación, mutaciones genéticas. Se estableció el proyecto inicial del genoma en 1987 en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este momento? En Estados Unidos se dieron cuenta que había descendientes de los japoneses que murieron en la Segunda Guerra Mundial con la cuestión de las bombas atómicas y que estos descendientes habían justamente reproducido sus cuerpos estas mutaciones genéticas, mutaciones que se dieron que es por cuestiones, o sea, el genoma humano así es, se reproduce. El ser humano somos 50% de las células de nuestros padres, o sea, de nuestro padre y el 50% de nuestra madre. Y así lo vamos reproduciendo generaciones hacia atrás. Entonces, con el tema de estas personas, los japoneses, que tenían mutaciones genéticas relacionadas con la cuestión de la radiación. Entonces, es que Estados Unidos empieza a generar esta conciencia de que, pues, obviamente la radiación que se sufrió por parte de las víctimas, el daño, como hoy se le llama, había un daño colateral. Entonces, el daño colateral es que las generaciones posteriores tenían ese daño respecto de en relación de la radiación. Entonces, estaría también interesante, ¿verdad?, analizar, si se acuerdan con el tema de Chernobyl, qué mutaciones genéticas generó ese evento en el mundo, porque si ustedes recuerdan, pues fue un evento, fue un acontecimiento que generó mucho daño ecológico en cientos de miles de kilómetros alrededor. Obviamente, la pérdida de las vidas, de la naturaleza en esas zonas y también muchas personas que estuvieron relacionadas con el proyecto, pues fallecieron de cáncer generalmente, ¿no? Sí. Entonces, De hecho, fíjate, bueno, si me permites aquí sí, claro. complementar el dato, de acuerdo con el último informe de la Agencia de la Organización Mundial de la Salud, se habla de 41,000 casos de cáncer después de los accidentes de radiación. O sea, estamos hablando de
pues todo esto en Europa principalmente, y pues la mayor parte de estos 41,000 casos de cáncer pues se atribuyen a Chernobyl. O sea, vamos, es una cuestión que pues ahí se incluyen lo de las bombas atómicas, se incluyen, pues, por ejemplo, mira, dentro de lo que es aquí esta información, se habla de que fueron 16,000 casos de cáncer de tiroides y otros 25,000 de varios tipos, por el caso de Hiroshima y Nagasaki. Y eso además de 16,000 muertes, o sea, de cáncer en el mismo periodo. O sea, vamos, por ejemplo, en lo de Chernobyl, se habla de que hubo un aumento dramático de los casos de cáncer en Ucrania, Bielorrusia y los territorios ahí relacionados con esta tragedia. Entonces, realmente, pues, esto es una cifra impactante porque, pues, esto no debió de haber pasado. O sea, ni lo de la bomba de Hiroshima ni Nagasaki, ni la catástrofe de Chernobyl. Y vamos ahora, pero aún ahora que comentas todo esto de las mutaciones por energía atómica, estaba recordando que hace 3 semanas anunció el gobierno japonés que el agua radioactiva contaminada por tritirio de ahí de la planta de Fukushima, pues ya le están arrojando al mar. Entonces, todo eso va a ir a los peces y los peces a nuestra mesa. Vamos, una cuestión catastrófica, de veras. De verdad que es catastrófico. Y ¿sabes qué? Que aun cuando digamos, bueno, pero Japón está muy lejos de nosotros, bueno, pero las aguas se van, obviamente las olas van o sea, se van acercando hacia diferentes países. Entonces, primero que nada, desafortunadamente lo que va a suceder con la flora y la fauna marina respecto de esta situación, porque que va a morir mucha flora y mucha fauna. Otro problema es que muchos pececillos, por ejemplo, ya a la distancia, quizá no mueran, pero sus cuerpos van a absorber todo esta radiación y todo eso, y se van a reproducir. Entonces, al igual que nosotros, o sea, la cuestión del genoma también se va a reproducir en estos peces. Entonces van a ser peces que van a estar infectados. Y como tú bien lo dices, Pedro, son peces que van a llegar a nuestra mesa. Entonces, es comida, peces que se van a traducir en comida, ¿no? En alimento. Entonces, el daño, yo la verdad lo considero, yo creo que hay estudios, hasta donde yo sé, hay estudios respecto del tema, pero yo creo que no conocemos el impacto que esto va a tener a ciencia cierta hasta dentro de algunos años, que se empieza a ver cómo va a ir generando, o sea, el impacto negativo, porque desafortunadamente la cuestión de la radiación, aun cuando sea agua, ahora, ¿cuántos años ha estado esa agua en esos, en esos contenedores, ¿no? En esos cilindros? Entonces, ¿qué ha sucedido con todo este tiempo? O sea, ¿qué sucede con la radiación que hay en el agua? O sea, la radiación no se dispersa. O sea, la radiación se mantiene. Entonces, quizá es aún todavía, y digo, lo estoy diciendo sin datos científicos, porque yo no soy científica, pero estaría interesante, o sea, analizar qué sucede con la radiación que ha estado, digamos, ahí enlatada, ¿no? Por tanto tiempo, cómo muta, si es que muta o se mantiene de la misma manera que estaba hace X tiempo, y entonces cuando se vierte esa agua a los océanos, a los mares, la afectación que va a generar. Desafortunadamente, y por eso también genera la cuestión si de por sí tenemos lo del cambio climático, que es justamente el resultado de todo nuestro mal actuar como seres humanos, como humanidad, que hemos vertido pañales, desechos, plástico, etcétera, todo al mar, y eventualmente, pues bueno, lo que estamos viendo es un desastre ecológico.
Sí, desde luego, esto es algo que, pues, el gobierno japonés dice que entre tantos millones de litros de agua que hay en el océano, Ujú. no va a pasar nada, porque Sí, ellos no, dicen que se va a disolver. O sea, ¿qué caso va a salvar? sí, pero esto realmente, por ejemplo, aquí, bueno, ya que estamos hablando de ese tema, el gobierno de China, pues, terminantemente protestó por esta contaminación. Entonces, creo que todo esto, pues, es una cuestión de, además de una falta de conciencia muy clara y una falta de responsabilidad ecológica, creo que el punto es precisamente lo que redunda en lo que nos estás presentando, lo que nos estás platicando, de los daños y las afectaciones al genoma, porque precisamente suponiendo que lleguen a mutar los peces, que lleguen a desarrollar enfermedades, nadie nos asegura que esas enfermedades no puedan brincar de los peces a los seres humanos. Exactamente, exactamente. Entonces, el impacto puede ser bastante Claro. negativo. Sí, sí, sí. Entonces, creo que eso es parte de lo que se debe de tomar conciencia porque justamente tu tema, que son derechos humanos, habla de eso, ¿no? Realmente las generaciones posteriores, pues no deben de cargar un peso de una herencia, pues de este tipo, ¿no? De toda una cuestión de deformación del ADN por la irresponsabilidad, ¿no? De un gobierno. Exactamente. Y que, por ejemplo, en su caso, cuando fue lo del desastre de Chernobyl, Ujú. pues dañó la ecología por, me parece que por 100 años. O sea, el impacto se analizó que iba a ser muy duradero. O sea, hoy en día ya ni nos acordamos, desafortunadamente, y las generaciones de los millennials, pues ni siquiera yo creo que muchos no saben qué sucedió con Chernobyl, pero el impacto en la ecología lo seguimos viendo en la actualidad, que es también la cuestión un poco del cambio climático por todas esas cuestiones de radiación. Imagínense justamente lo que tú comentas, Pedro. Japón puede decir, bueno, es que tanta agua, sí, pero hemos visto cuando estuvo la cuestión del el sargazo en Cancún. Ujú. Ese sargazo, porque hay una isla del sargazo por allá por Brasil, entonces eventualmente, bueno, llegó a Cancún y todo eso es porque todo, justamente toda la contaminación que generamos. Entonces, aun cuando haya, mi punto es el siguiente, aun cuando haya miles de millones de litros de agua en el océano, pues sí, pero ¿cuántos litros está vertiendo o va a vertir Japón, o miles de litros, y ese cómo va a impactar al océano y a la flora y a la fauna oceánica? Entonces, que tendrá un impacto, yo considero que sí, y como tú lo comentas, o sea, China ya se quejó, eh, hay otros países que también han visto con muy malos ojos esta situación, y por datos. O sea, no es nada más lo que yo me imagino que pueda suceder, sino que hay datos que referencian justamente las atrocidades que estas cuestiones de este tema de la radiación genera. Y que como no Sí, lo vemos. sí, sí, y bueno, ahora que comentabas eso, también estaba revisando, por ejemplo, toda esta situación de cuánto tardaría, ¿no? En, Uh-huh. pues en limpiarse, por llamarle de alguna forma, los residuos nucleares, el Uh-huh. enriquecimiento del uranio, de acuerdo con pues datos de la Secretaría de Energía de España, Uh-huh. dice que los residuos, vamos, bien controlados, ya los desechos de una planta de energía atómica, pues pueden tardar hasta 300 años, pero los de los accidentes que no son residuos controlados, que son pues básicamente producto de una fisión o una explosión, dice que pueden tardar varios miles de años. O sea, estamos hablando de Imagínate. miles de años. Entonces, Uh-huh. revisando la información de Chernobyl, Uh-huh. se comentó que después del accidente nuclear de 1986, Uh-huh. pues se hizo un contenedor de concreto de varias, de pues vamos, de un grosor, las paredes de un grosor bastante considerable para contener la radiación y supuestamente debía de durar 100 años.
la degradación de ese concreto, porque aquí lo que se explica a nivel técnico es que cuando la radiación es tan fuerte, literalmente derrite el concreto y derrite lo que esté a su paso. Entonces decía que ese concreto y esos muros iban a tardar 100 años en derretirse, pero lo que encontraron hace poco, bueno, estamos hablando de hace unos 2 o 3 años, es que la radiación es tanta en Chernobyl que eso que pensaba que iba a durar 100 años va a durar apenas unos 10 o 15 años más. O sea que, wow. Vamos, Unos ya... 50 años, en lugar de 100 años, unos Sí, 50. sí, entonces ese es el poder destructivo del átomo, de la radiación. Y bueno, aquí también aprovechando el paréntesis, en Chernobyl ya han encontrado especies animales que se han adaptado ahí, como los lobos, los osos, pero no se sabe bien qué pues daño genético puedan tener. Y lo que se han encontrado es que, por ejemplo, hay hongos que están comiendo la radiación, pero también, bueno, los hongos son un filtro natural, o sea, los hongos limpian la contaminación del planeta, pero el problema es que hay aves, hay animales que comen hongos, entonces se están comiendo toda la radiación. O sea, vamos, es una cosa que por donde la veamos, pues creo que la humanidad se metió en problemas al momento de querer, pues, controlar una energía que no conocemos bien y que no controlamos bien, ¿no? Sí, no, definitivamente. Incluso por ahí, a manera de comentario respecto al tema de Chernobyl, hay una serie muy buena en Netflix que habla justamente de todo lo que sucedió y es muy realista porque justamente muestra cómo la gente, los científicos que estuvieron involucrados al final cuando estaban tratando de cerrar la planta y todo eso, algunos de ellos no terminaron el proyecto, por así decirlo, porque era tanta la radiación que desarrollaron cáncer y ese cáncer fue mortal en unos meses. Sí, sí. Entonces, sí, definitivamente el tema de radiación creo que es un tema muy delicado por los efectos que genera en el ser humano, en todo aquel que entre en contacto con la radiación, cualquier ser humano que entre en contacto con la radiación, desafortunadamente los efectos son desastrosos. Y sea, vaya, el ser humano, pero por ejemplo, lo que tú comentas, o sea, hay algunas especies que se han adaptado, pero no sabemos cuáles serán las consecuencias de esa adaptación y qué es lo que sucede en sus cuerpos, ¿no? Sí, y bueno, aquí también voy a dar un dato adicional porque pues no solamente son las instalaciones que hemos desarrollado pues los seres humanos, sino que hay un reactor nuclear natural en África, es el de Oklo. En 1972, un físico francés, Francis Perrin, analizó proporciones anómalas de isótopos y encontró que había 16 reactores naturales. O sea que al interior de la Tierra se genera esta fisión nuclear y esto lleva 1.700 millones de años radiactivo. ¡Wow! O sea, 1.700 millones de años. Entonces, de hecho, la zona pues no crece nada, no vive nada, porque pues todo esto surgió de un proceso natural, al parecer, ¿no? Pero ese es el grado de daño, ¿no? Que se genera con una reacción descontrolada, ¿no? 1.700 millones de años que tiene de antigüedad este reactor, que al parecer pues fue por un azar de la naturaleza que se, pues vamos, se mezclaban ciertos elementos en el uranio y se dispararon. Entonces, digo, buscándole, esto es tremendo, ¿eh? Lo de la radiación y el genoma, ¿no? Sí. Entonces, tiene un impacto, toda esta radiación, pues obviamente, como lo hemos visto, tiene un impacto en la salud y obviamente tiene un impacto en el genoma. Entonces, bueno, si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva. En 1993 se desarrolla y utiliza la tecnología genómica para estudiar enfermedades específicas, tales como la diabetes, las enfermedades cardíacas,
y enfermedades de Crohn y enfermedades de Parkinson. Esas enfermedades de Crohn son enfermedades específicas del tracto digestivo que generan pues malestares a quienes desafortunadamente las sufren. Y bueno, pues las cuestiones del mal de Parkinson, que en lo general sabemos o tenemos una idea a qué nos referimos. Entonces, el tema verdaderamente es interesante porque el uso de la tecnología nos permite, al estar estudiando esto, el ADN, nos permite visualizar un mejor futuro para la humanidad. El objetivo es que en lugar de que en algunos años o a lo mejor décadas, en lugar de que vayamos al médico y digamos, oiga, es que tengo estos síntomas y entonces a consecuencia de eso me van a mandar un medicamento determinado, el uso del genoma humano, lo que se plantea el objetivo a futuro es que se sepa, por así se conozca científicamente por el estudio del embrión qué enfermedades genéticas puede desarrollar esa persona. Entonces, va a impactar a la medicina y obviamente a los laboratorios porque se van a generar o se van a mejorar, se pueden tanto generar como mejorar las medicinas que ya existen, así como obviamente establecer una nueva forma de vida diferente a la que un paciente puede tener, tendente a que eso ayude a su salud y eventualmente evitar el desarrollo de ciertas enfermedades, sobre todo, como lo dicen aquí, específicas como es la diabetes o enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, también el cáncer. Eso es lo que nos permite el estudio del genoma humano, o sea, ese es el proyecto, hacia allá vamos, hacia allá va la humanidad, que nos digan, en lugar de ser reactiva, la medicina sea verdaderamente preventiva, con un diagnóstico basado en la ciencia. Sería un poco como esta película de Gattaca, ¿no? Si la llegaste a ver, Sí. Ya tiene algunos años, pero esa era la idea, ¿no? Crear seres humanos a través de la ingeniería genética, de la modificación del genoma, crearlos sin enfermedades, ¿no? Crear, vamos, el mayor potencial posible, pero al final de cuentas, para la gente que no ha visto la película, es bonita, yo los invitaría a que la vieran, y ahí lo que se ve es que el éxito o el fracaso de las personas no depende de lo genético, ¿no? Sino ahí dependería de la voluntad, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Y mira, lo más interesante de todo este tema es de que, por ejemplo, hay 4 letras. El genoma humano está conformado por 4 letras, que es A, C, G y T. Entonces, estos bloques de construcción del ADN se repiten 3,000 millones de veces en nuestro organismo. Y entonces, es algo bien interesante. El costo que tenía este proyecto en estos años 90 fue de 2,000 millones de dólares. ¿Ok? El costo que tuvo el analizar, el llegar al conocimiento del ADN, o sea, el analizar todo el contenido de los pares de los cromosómicos del ADN. Y afortunadamente, hoy en día, este tema, pues ya obviamente como ya hay mayor tecnología y un gran avance, se ha reducido los costos. Entonces, se invirtió muchísimo dinero por parte de estos países, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Suecia, Suiza, etcétera. Pero hoy en día, lo que nos permite este avance es justamente identificar, obviamente a un costo mucho menor, identificar cierta predisposición a ciertas enfermedades. Y eso lo encontramos en nuestros genes. Entonces, por cuestiones de enfermedades hereditarias, ¿no? Que se les han conocido de esa forma. Y que desafortunadamente hoy en día
vemos cómo las enfermedades también van mutando. Claro, sí, sí, sí. Entonces, tal vez también por la cuestión de la contaminación, y me refiero a la ambiental, al ruido, a la comida, etcétera, todas los productos que comemos, enlatados, refrigerados, embutidos, etcétera, que no sabemos bien a bien qué es lo que contienen o cómo es que fueron preparados, pero desafortunadamente esto tiene un impacto en nuestra salud, como podría ser la demencia senil, incluso, por ejemplo, cuando hablamos de relacionado nuevamente con el genoma humano, o sea, hay personas que tienen la tendencia al mal de Alzheimer. Uh-huh. Que por ejemplo, las investigaciones en esos temas pues han sido muy costosas para la humanidad y aún no podemos encontrar una respuesta a ellas, ¿no? Y son enfermedades que no únicamente deterioran la calidad de la vida de la persona, sino que la calidad de la vida de la familia en general, porque, y lo vemos, por ejemplo, con el caso de Bruce Willis, ¿no? Que lo conocemos porque pues es un actor, Uh-huh. pero el tipo de enfermedad que desafortunadamente se le encontró es como la enfermedad que tenía, porque nuestro amigo que nos hacía reír mucho, que se suicidó también, un americano, que... Ah, sí, Robin Williams, ¿no? Exactamente, Robin Williams. A él ya tenía indicios de enfermedad de Parkinson en sus últimos años de vida. Y después se encontró, bueno, le fue diagnosticado un tipo de enfermedad que es degenerativa. Entonces él sabía, él se le fue informado que eventualmente él no iba a poder ser autosuficiente, no iba a poder alimentarse, no iba a poder caminar, etcétera, iba a empezar a perder la movilidad de su cuerpo. Y entonces, desafortunadamente, yo creo que por ciertas circunstancias de la vida, entre esas justamente la salud, pues decidió privarse, quitarse la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, Bruce Willis desafortunadamente tiene esa misma enfermedad que tenía, la que fue diagnosticado Robin Williams, y aparte tiene una demencia frontotemporal, que se ubica aquí, el daño está aquí, y lo que sucede es que el paciente va eventualmente perdiendo, es decir, no sabe quién es él, no identifica a las personas, no conoce a sus familiares. Eventualmente la pobre persona, el pobre paciente, no sabe ni quién es. Entonces vive, por así decirlo, una burbuja, ¿no? Que no sabe ni lo que es bueno, ni lo que es malo, ni quién es él, ni nada. O sea, pierden verdaderamente la conciencia. Entonces, debe ser una enfermedad verdaderamente terrible tanto para el paciente, si no sé qué grado de conciencia tenga respecto de su situación, pero el tema de la familia, ¿no? Cómo poder relacionarte con tu padre o con tu madre cuando ni siquiera te reconocen, ni siquiera te conocen, ¿no? Sí, es que fíjate que este tema se ha venido discutiendo, ¿no? En varios foros yo he visto que es un tema que ha llamado la atención porque se pensaba que por el avance de la medicina íbamos a llegar a un punto cero donde ya iba a estar todo resuelto, ya se iban a encontrar todos los procedimientos médicos para operar, hacer trasplantes, cultivo de órganos, ¿no? Que es otra de las facetas, ¿no? Esto de que hay impresoras de 3D que ya están fabricando órganos. Uh-huh. Hay este manejo de lo que le llaman quimeras, ¿no? Que, por ejemplo, en un cerdo ponen el tejido de un corazón humano
o lo modifican en el corazón de un cerdo para que lo pueda aceptar un ser humano. Y todo esto, pues vamos, yo recuerdo que la última nota que nos tocó dar en las noticias, se hablaba de que la persona operada había durado 30 días, ¿no? Era una persona que ya estaba en coma, entonces ya tenía muerte cerebral y pues por eso hicieron el procedimiento, porque ya realmente pues ya estaba declarado muerto y tenía pues había autorización, ¿no? De que pudieran hacer este tipo de procedimientos con su cuerpo, pero pues vamos, ya 30 días de vivir ya de un corazón que no es un corazón de un ser humano, se veía como que en un aspecto ya futurista donde se iba a llegar a curar todo, ¿no? Pero esto que comentas es bien cierto, ¿no? Las enfermedades van mutando, va mutando también los genes humanos, y esto a lo que nos lleva es que ya podemos tener 1000 curas de las enfermedades conocidas, pero esas enfermedades o cambian o llegan enfermedades nuevas. Pues eso fue lo que pasó con el COVID, ¿no? Con el COVID-19. Había una forma de COVID que ya conocíamos, pero llegó esta y dijo, espérenme tantito, y ahí todos a su casa, ¿no? Entonces, esto realmente es algo que nos vuelve a situar en la realidad. El ser humano es parte de un ecosistema cambiante y pues también hay un equilibrio, me imagino que un equilibrio natural, ¿no? Entonces no podemos ser eternos. O sea, sería un absurdo, ¿no? Definitivamente. Y fíjate que justamente estas pandemias prácticamente se han vivido cada 100 años en la humanidad. O sea, en 1920 fue la fiebre o la gripe española. Anteriormente, prácticamente cada siglo cuando fue la cuestión de la fiebre bubónica, cuando fue la cuestión de la rubiola, todo ese tipo de enfermedades que obviamente lo que generaron también, lo bueno de eso es que generaron el desarrollo de las vacunas y todo este tema que nos permite hoy, obviamente, con un cuadro básico de vacunas, pues la prevención, ¿no? Entonces, con el COVID, y lo seguimos viviendo, porque ahorita hay una nueva ola de COVID que ya otra vez todo el mundo empieza a preguntarse qué más va a suceder, porque esta es una nueva cepa. Una nueva cepa. Entonces las vacunas que ya existían o que no te protegen de la nueva cepa, entonces no es tan mortífera, al parecer, ¿no? Porque si ya estás vacunado contra el COVID, pues no te va a generar tanto los daños que se sepa, pero verdaderamente, o sea, aún no sabemos hasta qué grado de afectación se va a generar por la cuestión del COVID, porque yo he conocido gente que sí sobrevivió, pero que desafortunadamente sus pulmones quedaron muy dañados, su tráquea, a quienes fueron desafortunadamente entubados, su tráquea fue muy lastimada, tienen que hacerles reconstrucción de la tráquea para que puedan respirar normalmente. Su condición física también se deterioró, es decir, ya no se enferman más recurrentemente, etcétera. Entonces, yo creo que todavía no sabemos, no conocemos en su máxima, por así decirlo, en su máxima expresión, las consecuencias del COVID. Yo creo que faltarán, y obviamente faltan estudios. Afortunadamente México tiene este instituto para pacientes post-COVID, ¿no? Y sí se les estuvo dando terapia y todo esto, porque si las afectaciones sí fueron fuertes, y obviamente ni qué hablar del tiempo de la pandemia cuando estuvo en su peor momento, ¿no? Entonces, fueron muchas millones de personas las que en el mundo fallecieron, y pues ojalá y aprendamos que, como tú bien lo dices, Pedro, o sea, tenemos que generar conciencia de lo que hacemos y de lo que le hacemos a la tierra, porque quizá fue una enfermedad generada o creada por el mismo hombre, es decir, un ataque bioquímico,
y que se le salió de las manos. No sabemos realmente qué sucedió, pero de que también tiene que ver con lo del calentamiento global y los cambios climáticos y todo eso. Yo creo que también tiene que ver con eso. Es decir, la Tierra tiene que generar, responder de alguna manera, ¿no? Y pues estas enfermedades son quizá el resultado también de todo eso, ¿no? De que sí. Nuestra forma de tratar al universo no es la correcta. Nuestra forma de alimentarnos tampoco lo es, porque hoy tendemos mucho a la comida rápida. Quizá no en todas pero sí en la mayoría de los países come algo rápido, como lo comentaba hace un momento, embutidos enlatados, congelados, etcétera. Nada de eso realmente, el cuerpo no está para eso. Entonces, el cuerpo humano está para comer sanamente. Y todo ese tipo de comidas definitivamente no son sanas. Entonces, pues nuestro cuerpo se va adaptando, pero también por eso también responde claro. Con enfermedades que anteriormente quizá ya existían y no existía la investigación, obviamente, porque el desarrollo tecnológico pues ha ido avanzando, pero creo que vemos en algunas ocasiones enfermedades que son verdaderamente únicas, como esa enfermedad de la que murió Vicente Fernández, ¿no? Que se quedó, el cuerpo no lo podía mover en los últimos meses de su vida. Dices, caray, ¿qué tipo de enfermedad será? O sea, ¿cómo se llamará? La verdad lo desconozco, no soy médico, pero no te puedes mover, ¿no? El cuerpo se queda, por así decirlo, tenso, me imagino, ¿no? Sí. Y no hay movilidad del cuerpo. Entonces, ese tipo de enfermedades, y las escuchamos, te digo, porque, por ejemplo, porque estas personas son famosas, como Bruce Willis, como claro. Robin Williams, como Vicente Fernández, etcétera. Pero ¿cuántas personas quizá ya hayan sido víctimas de ese tipo de enfermedades, ¿no? Sí, y que por no tener los recursos económicos, pues se mueren más pronto. Pero fíjate, ahora que hablabas de enfermedades que pensamos que son nuevas y que ya tienen pues antecedentes muy antiguos, yo me acuerdo que hace todavía hasta 20 o 30 años se tenía una creencia de que el cáncer era producto de la vida moderna, pero yo vi, fíjate, un artículo que salió publicado en la revista National Geographic, que habla de que hicieron estudios en un esqueleto de un dinosaurio de hace 76 millones de años y encontraron que se murió por un tumor cancerígeno. Entonces, sí, ya tenía cáncer este dinosaurio hace 76 millones de años, pero el hecho es que si bien todo este tipo de mutaciones ya existían en la naturaleza, o lo que te comentaba hace rato, ¿no? Este reactor nuclear que se formó en África, todo esto, pues vamos, no quiere decir que al momento de tener un estilo de vida que va, si no va contra natura, si va, digamos que de una manera muy forzada, ¿no? Haz de cuenta, ya casi no comemos plástico porque pues no nos lo dan así, pero incluso pues yo veía que ha habido denuncias en redes sociales de productores de arroz que meten arroz como si fuera plástico, ¿no? Entonces no sé si sea real o no, pero sí he visto mucho en las redes sociales de este tipo, y al final de cuentas todo esto te pasa una factura, ¿no? Entonces esto, por eso precisamente el diagnóstico elevado de casos de cáncer, donde hay accidentes nucleares, donde hay todo este tipo de situaciones, porque si hay una mutación del ADN, una mutación acelerada, ¿no? O sea, que a lo mejor antes era por un accidente, no sé, un reactor que se formó naturalmente en África, o cayó un meteorito y le dio radiación al animal, pues pudo haber sido eso, ¿no? Pero ahora
que nosotros mismos nos pongamos en riesgo es una cuestión, yo sigo insistiendo, es absurdo, ¿no? Que buscando el bienestar o el bien común tengamos que lidiar con este tipo de cosas, ¿no? Sí, desafortunadamente ahí aplica esta teoría que dice, bueno, matemática, ¿no? O sea, si es el bien para común, va a ayudar a más, ¿no? El mayor número de población y algunos van a ser dañados o van a sufrir, pues Ajá. bueno, te resulta benéfico porque es por el bien de la sociedad, del Sí, bien común, por así decirlo. Pero cuántas personas van a tener que sufrir a base de esto. Entonces, claro. sí, el tema de la cuestión de la radiación es un tema muy delicado y que desafortunadamente no tenemos todavía el conocimiento para controlarlo como debiera, porque por eso sucedió Chernobyl, por eso fue un desastre, ¿no? Chernobyl. ¿Y cuántos otros lugares se encontrarán o plantas se encontrarán en esas mismas condiciones y que no lo Claro. sabemos, ¿no? Porque también la cuestión de las noticias hoy en día pues es difícil de confiar en lo que se sabe y que no, y cosas que no sabemos, situaciones que no sabemos en qué está sucediendo en otras latitudes, ¿no? Y que tal vez existan este tipo de fábricas también y que puedan en un futuro también ser un riesgo para la sociedad. Claro, sí, 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 seguro. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva. Uh-huh. Entonces, el estudio del genoma humano para tratar y prevenir enfermedades. Eso es justamente el enfoque que se le da el día de hoy, o que se le quiere dar. Un humano en promedio tiene 10,000 genes que cambian de secuencia, es algo interesante. Y hasta ahora se han realizado más de 4,000 estudios y se han encontrado más de 200,000 asociaciones de trazos, lo cual ayuda a pensar de cómo utilizar en beneficio de la humanidad y de la salud los datos recogidos. Entonces, hasta el día de hoy se ha investigado en Canadá, por ejemplo, gracias a la cuestión del genoma humano, el impacto en los estudios con pacientes con VIH. Entonces, a través de esta información, se les da una terapia, por así decirlo, alternativa, y aquellos pacientes que se han sometido a esta terapia alternativa, su ADN ha mutado al grado de que ya difícilmente se les identifica en su sangre que sigan teniendo el VIH. El problema es que no se sabe si aún lo pueden transmitir. Y entonces, bueno, hasta ahí han llegado estas investigaciones respecto de el ADN y el VIH. Entonces, si gustan la siguiente diapositiva, nos habla el genoma humano, que es nuestra huella en la vida, por así decirlo. Entonces, ¿cómo está conformado nuestro genoma? Como les comenté, son más de 3,000 millones de organismos que tenemos, que construyen constituyen el bloque del ADN y que esos organismos son, por así decirlo, son espejos, o sea, son dobles. Entonces, a eso se le llama pares, o sea, son pares, están en pares esos bloques de construcción del ADN, ¿no? Entonces, pasan de generación en generación y lo interesante de este tema, bueno, además de que es apasionante, es que podemos encontrar justamente cuáles son los datos genéticos que tenemos en el embrión y qué enfermedades podemos llegar a desarrollar. Y sobre todo el tema es cómo tratar esas enfermedades, que eso es lo más interesante. Entonces, si gustan,
en la siguiente diapositiva, dice, las personas tienen diversas variabilidades genéticas que las diferencian a las unas de las otras, pero si los individuos se seleccionan aleatoriamente, por más diferentes que parezcan en aspectos físicos y culturales, en el 99.4% de su totalidad somos relativamente lo mismo a nivel genético. Y la única diferencia es el 0.6% del genoma humano es el que contribuye a la diversidad en nuestros trazos genéticos. Entonces, eso es lo más interesante, o sea, todos somos iguales, por así decirlo, en un 99.4%. Y lo único que nos diferencia del color de la piel, los ojos, la estatura, la complexión, etcétera, es el 0.6% del genoma humano, que es lo que contribuye a esa diversidad de nuestros trazos genéticos. ¿Se imaginan qué hermoso identificar esta información? O sea, es por eso que debemos de tratarnos como iguales, no importando Claro. de dónde seamos, ni cómo nos veamos. Somos Claro. seres humanos. Sí, claro, es que esto pues echa por debajo todas esas teorías de racismo, ¿no? Sí, exactamente, o sea, seas africano, seas oriental, seas europeo, hispano, americano, no importa, somos 99.4% iguales. Es decir, todos tenemos 3,000 millones de pares de células de ADN. Sí, y bueno, en ese aspecto también yo recuerdo haber visto un estudio bastante interesante sobre genética que hablaban de que los seres humanos habían hecho estudios con personas de manera aleatoria en varios continentes, en Europa, en Asia, en América. Por ejemplo, fue bien interesante lo que encontraron, ¿no? Que ningún ADN es puro. Es decir, de todos esos grupos genéticos, se encontró que casi la mayoría de las personas, bueno, que todos, pues, tenían genes de todas partes del mundo. Incluso hasta una persona que se preciaba de tener varias generaciones de abolengo en Irlanda, que era una persona que pues decía que sus antecesores no habían salido de Irlanda durante varios cientos de años, pues resulta que tenía genes hasta de los pieles rojas de Estados Unidos. Entonces decían, bueno, ¿cómo llegó hasta allá? ¿Quién sabe? ¿No? Pero el hecho es de que, pues ahí decían, bueno, es que genéticamente no hay nadie puro, ¿no? Que eso es parte de las teorías racistas, la pureza del ser humano, que eso no existe, ¿no? O sea, y afortunadamente no existe porque gracias a las combinaciones de ADN que tenemos, heredamos los anticuerpos y la adaptación de nuestros antepasados. Entonces, exactamente. Entonces, perdón que te interrumpa. Sí, sí. Me imagino, bueno, si hoy viviera Hitler, ya se hubiera vuelto a morir. Claro. Porque se acuerdan que él hablaba mucho de la supremacía nazi y Sí. de el hacer su genética alemana pura, ¿no? Entonces, Sí, era la raza aria, ¿no? la raza aria, para pertenecer a la SS, que era su grupo de seguridad más selecto, según él, únicamente tenía alemanes, o sea, no tenía, que no tuviera ninguna otra ascendencia, o sea, ascendencia ya sea, y por supuesto, la que no podía ver era la ascendencia de los gitanos y la ascendencia de los Bueno, él no quería básicamente a nadie que no fuera básicamente de pelo rubio, ojos azules, y es paradójico porque Hitler era austriaco, ¿no? De pelo castaño, o sea. Sí, no, él no era güero, ni era alemán, era austriaco. Así es. Sí. Entonces, imagínense nada más, o sea, esta teoría, pues, obviamente, como tú lo comentas, o sea, vendría viene a acabar con cualquier teoría racista, o sea, no hay pureza, nadie es puro, todos
tenemos, como tú bien lo comentas, una combinación de genes, incluso que no entendemos a veces ni por qué ni de dónde, pero los tenemos. Y incluso, por ejemplo, indígenas, etcétera, todos estamos hechos de la misma forma, estamos conformados de la misma naturaleza, o sea, 99.4 tenemos el mismo material genético. Claro. Y bueno, hay otra cosa que también, pues, fueron cosas terribles, ¿no? Ya sabes que hay épocas de la historia donde hay más barbarie que en otras, o no sabemos, ¿no? Si realmente en este momento hay alguien que esté experimentando de una manera, pues, cruel, ¿no? Con un ser humano, con los animales, pero en la época de todo el esclavismo en los Estados Unidos, había prácticas terribles donde prácticamente lo que hacían es lo mismo que hacían con los animales, es decir, había sementales, ¿no? Entonces, de estas personas que decían, mira, este es el más fuerte, ponlo a que tenga hijos, pero se daban, y todo esto salió en la novela esta de Raíces, que después le hicieron serie, es una novela también bastante recomendable porque retrata mucho de esta realidad, pero ahí sacaba que estas personas, por ejemplo, los más fuertes, era gente que pues, se rebelaba, obviamente venían de África, eran guerreros, no se iban a someter pues ante una persona ignorante, pero les cortaban para que no pudieran correr, les cortaban parte del pie. Entonces, después les cortaban otra parte, en fin, hasta que los dejaban algunos ya mutilados. Entonces, si fíjate que dentro de eso lo que sacan es que decían, si el esclavo sobrevive, ponlo a que tenga hijos, porque quiere decir que lo veían como un semental, ¿no? Un semental muy fuerte, y que yo creo que eso se debe que ahora haya muchos atletas que vengan de esos, pues de esos experimentos terribles, pero que es gente muy fuerte, ¿no? O sea, vamos, queriéndolos tomar como mercancías o como cosas, la realidad es que, pues, esos grupos étnicos les dieron una relevancia que yo creo que ahora es lo que se ve en los deportes, ¿no? Gente con mucha resistencia física, con mucha fortaleza, y digo, bueno, esto podría parecer algo también racista, ¿no? Porque hay gente que no lo entiende, no entiende las razones históricas y lo ve como una especie de racismo invertido, ¿no? Dice, no, si la raza elegida son ellos, en fin. Pero lo que tú dices, ¿no? El ADN es 99% exacto, igual, y eso más bien se debe a condiciones de adaptación, condiciones históricas, pero además muy crueles, ¿no? Entonces, todo esto creo que sí es necesario comentarlo porque para no repetir los errores, ¿no? No repetir. Totalmente de acuerdo contigo. Y sabes qué, perdón, porque además ellos eran secuestrados Sí, en sí, sí. África. Ajá. O sea, ellos eran secuestrados y obviamente los traían en contra de su Ajá. voluntad. Sí, sí. Y la verdad es que el tema de la esclavitud, pues, estuvo eh, en nuestra sociedad hasta hace algunos años, algunas décadas que ya se empezó a prohibir, pero los romanos tenían esclavos, los Los griegos tenían griegos. esclavos, y prácticamente todas las culturas, la mayoría de las culturas anteriores, ancestrales, tenían esclavos, ¿no? Y entonces hay un dato curioso, es que a la mujer se le consideraba un poquito arriba del esclavo, pero se le consideraba como niño, hablando de las mujeres, ¿no? Ajá. Que hemos tocado el tema. Pero el esclavo era verdaderamente, como tú lo comentas, como tratado como un animal. Sí, 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 en condiciones deplorables, ¿no? Sí. Sin importar que vinieran de un lugar y que fueran gente culta, ¿no? Y que yo creo que hay todavía resabios en la sociedad porque, por ejemplo, sobre todo en los Estados Unidos, yo creo que te habrás dado cuenta de algunos casos, migrantes, no vamos a hablar solamente de migrantes latinos, ¿no? Cuando fue el caso de Europa del Este, llegó muchos migrantes de Europa del Este con doctorados, con estudios pues muy desarrollados en diversas áreas, y los tenían haciendo limpieza porque no les reconocían los estudios. Es esta misma idea del esclavo que pues no, vamos, no tiene capacidad intelectual, ¿no? Entonces, eso yo digo, siguen siendo resabios
de hace 200, 300 años, cambian las leyes, pero la sociedad no cambia a la misma velocidad que las leyes, ¿no? No, y que desafortunadamente seguimos viendo ahora diversas formas de esclavitud, como es, eh, abro el paréntesis, hay un análisis de esta empresa aquí en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Espérame tantito, déjame te digo. Que entrega todo a domicilio, Es UPS, DHL. No, espérame, déjame te digo. Amazon. Amazon. Entonces hay un estudio que refiere que para que tú trabajes en esa empresa, o sea, todo te lo tienen metodológicamente organizado para que no hables con nadie, aun cuando trabajas con otras personas, obviamente, porque no estás trabajando tú solo, no tengas tiempo de platicar, ni de socializar, ni de nada. O sea, estás trabajando, eres una máquina que tiene que estar empacando, que tiene productos, que tiene que estar haciendo cajas, que tiene que estar... entonces, desafortunadamente, son los tipos de esclavitud moderna en donde al ser humano, o sea, se te trata como máquina. Antes se trataban, como tú lo comentas, a ciertas personas como animales. Ahora te tratan como máquina. Entonces, te tienen, por ejemplo, tienes que empacar, por así decirlo, 100 productos de estos, ¿no? Y entonces cuando llegas a la meta, dicen, no, pues entonces hay que subirla un poquito más. Entonces, son estos tipos de modernidad, de esclavitud moderna, que ciertas empresas en el mundo han implementado con esta cuestión de los modelos de producción y todo esto, que lo único que hacen es, pues, usar al ser humano, usar el trabajo, usar el trabajo del ser humano como si fueras una máquina, ¿no? Sí, que bueno, aquí haciendo también paréntesis, de hecho René Descartes, ese que conocemos como el padre del método científico, el del discurso del método, en fin, René Descartes ya había hecho un análisis de eso. Él decía que el animal lo teníamos concebido en la cultura como una máquina. Entonces, esta idea del animal como máquina, decía René Descartes, que es esa concepción, ¿no? No respetamos al ser que está ahí, sino que lo vemos como una máquina para, pues para arar la tierra, para poner huevos, por ejemplo, una gallina, como un vehículo, un caballo. Y yo creo que ahorita el problema de todo esto, si vamos conjuntando esas ideas culturales que hemos tenido y que lamentablemente, pues, algunos filósofos han contribuido a que se desarrollen, algunos las han criticado como Descartes, pues el hecho es ese, ¿no? De que si se equipara al animal como máquina, pues también es el ser humano como máquina, ¿no? O sea, esto que comentas de Amazon es pues, como un robot, ¿no? Hay una persona que piensa, que no tiene sentimientos, que no opina, únicamente produce, ¿no? Una máquina más sofisticada, más infinitamente más perfecta que las que hemos hecho, pero al final de cuentas como máquina, ¿no? Y además desechable, porque es el problema. Fíjate, aquí a mí también me impactó mucho ahora durante la pandemia que empresas que decían, para nosotros lo más importante es nuestras personas, el capital humano, etcétera, etcétera. En cuanto tuvieron problemas económicos, a echar gente a la calle. No fueron para vender edificios que son recursos materiales o para vender automóviles, nada, vamos. Los que se iban a la calle eran las personas. Entonces dices, bueno, entonces todo eso era una hipocresía, ¿no? De que para una empresa lo más importante son las personas que trabajan ahí, vamos. Entonces ahí se vio, ¿no? Ahí se vio la realidad. Entonces es lo que dicen, ¿no? ¿Cómo puede haber tanta insensibilización hacia el tema del humano? Y llegamos hasta los gobiernos, ¿eh? Oh, sí. Porque también los gobiernos son empleadores y los gobiernos despidieron gente. Vamos, al gobierno de México despidió un montón de gente. En fin, entonces
O no les pagaban. o no les pagaban, sí, les pagaban jornadas muy por debajo de lo que ganaban regularmente, no quisieron dar ayudas, en fin. Entonces ahí te das cuenta realmente lo que piensan los empresarios, lo que piensan los gobernantes, que pues una cosa es el discurso, ¿no? De que somos humanistas, nos preocupamos por las personas, pero en la realidad, siguen viendo a la gente como artículos desechables, ¿no? Sí, definitivamente. En muchas áreas del mercado laboral así lo es, y eso es triste, pero desafortunadamente nos encontramos en esta realidad abrumadora que tienes que producir, porque si no produces, incluso, por ejemplo, como entidad federal, como gubernamental, siempre estás con el tema de la producción, o sea, cuánto produce, o sea, los números. Tengo que alcanzar la meta. Tengo que, por ejemplo, en el ámbito penal es cuántas consignaciones tengo que hacer. Ya. Y cuántas libertades. Las libertades tienen que ser las mínimas, aun cuando me permito hacer este paréntesis, cuando entró el nuevo modelo penal, el nuevo sistema penal en México, se supone que únicamente el 30% de las causas penales iban a llegar a juicio, para no saturar justamente el sistema y no saturar a los jueces y a las salas de juicio, etcétera. Únicamente el 30% iba a llegar a juicio y el 70% teníamos que irnos por salidas alternas y otras opciones. Sí. Desafortunadamente, al principio las salidas alternas sí funcionaron, pero eventualmente eso ha caído en desuso y la gente tiene poca confianza en esas salidas alternas. Y entonces hoy en día estamos saturando el sistema, y entonces ese 30% que era un proyecto, pues ya no se cumplió, y ahora vemos a jueces y a abogados entregando horas, de verdad, días enteros en las audiencias de juicio, porque primero que nada, están muy saturado el sistema, y porque no cumplimos con ese proyecto que era el 30%, únicamente te vas cuando mucho a juicio, lo demás se tiene que desahogar por medios alternos. Entonces, siempre en las instituciones, incluso en las de salud, en todas, siempre tienes una meta. Tanto es lo que tienes que hacer, o sea, esto es lo que tienes que alcanzar, cierto tipo de consignaciones, cierto tipo de sentencias, tanto tipo, entonces todo el tiempo estás con los datos, tratando de llegar. Me imagino que, por ejemplo, en la producción automotriz, tienes que producir tantos vehículos por día, ¿no? Más ahora los vehículos automatizados, siempre estamos con la cuestión de la producción. ¿Y a dónde queda el ser humano? O sea, pues también nos enfermamos, también hay variables, ¿no? Que no puedes tomar siempre en cuenta y que pueden alterar el proceso de producción. Sin embargo, Sí. en este mundo actual es producción. Sí, y que bueno, también quiero comentarte a ti y al público que nos escucha, que pues todo esto es parte de un mismo problema, porque quizá alguien diga, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el genoma humano? Pero yo creo que tiene mucho que ver, porque hablando, por ejemplo, de que ya se han hecho estudios, ¿no? Por ejemplo, de cómo ha mutado lo que es los genes. Por ejemplo, el Centro de Investigación de Ciencias Biométricas Alexander Fleming en Grecia identificó 155 genes que están mutando. Pero estos 155 genes que están mutando tienen que ver con el tema de factores climáticos, factores de contaminación y alimentación. Entonces, por ejemplo, ¿no? En los Estados Unidos, toda esta dieta altísima en azúcar y carbohidratos
vino a partir de la industrialización norteamericana, donde decían, para que el obrero tenga mucha energía y que pueda producir bien en una fábrica, pues llénalo de azúcares, de carbohidratos, y es gente que comiendo poco y comiendo rápido, se llenaba de energía, iba a la fábrica y eso sí, llegaba a su casa muerto de cansancio. Y todo esto obviamente genera un cambio en la genética porque la alimentación ya es distinta. Obviamente el cambio es negativo porque de ahí se disparan factores de diabetes, hipertensión, en fin. Y estas enfermedades que se han disparado vienen por un proceso productivo, vienen por querer cubrir un proceso productivo. Entonces, el problema de todo esto es que al parecer los gobiernos, bueno, sí lo saben, algunos ni se toman la molestia en investigarlo, ¿no? Pero creo que los gobiernos, vamos a hablar de los serios, sí lo saben, pero a veces se vuelven cómplices de toda esta situación de decir, es que tengo que producir más, tengo que ser un país rico, tengo que estar al nivel de los países más grandes del mundo, y la alteración genética se va dando en la población. Se van dando enfermedades que, bueno, aquí en México la diabetes está dentro de las 10 enfermedades que más personas matan, la hipertensión arterial, las enfermedades del corazón, creo que está dentro del número 3 de los factores de muerte de los mexicanos. Entonces, vamos, son problemas que están concatenados uno con los otros y por eso digo, estoy hablando de gobiernos serios, porque hay gobiernos que ni siquiera les importa esto, ¿no? Se la pasan nada más hablando y no solucionan nada, pero los que sí ven todo esto, pues como que tienen que tomar esa decisión, ¿no? De que o cambio las condiciones de vida, ¿no? De un ser humano, promuevo condiciones distintas de trabajo, quito el estrés, doy otras directivas. Obviamente no vamos a ser de los países más ricos, pero el problema es esto, ¿no? Que como una cosa va llevando a otra y al final de cuentas sí va habiendo un cambio en lo que es el genoma, en lo que son los genes, porque es lo que te comentaba, ¿no? Este estudio habla de 155 genes que están cambiando y bueno, eso por no hablar de los genes basura, que a lo mejor lo tienes en tu presentación ya considerado, pero adelantándome un poquito, son genes que no les han encontrado ninguna utilidad y que muy probablemente sean genes que nos lleguen de fuera del organismo, ¿no? Realmente se especula mucho si son, por ejemplo, los mosquitos que al momento de picarnos nos pasan parte de su material genético. Entonces, todo esto, pues, digo, al final de cuentas, a donde nos lleva es un lugar, yo creo que delicado, porque la naturaleza en sí misma tiene sus medidas de regular a través de las enfermedades, pero a través de este tipo de factores sociales que van también alterando la genética y la alimentación y estas cosas, pues nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello, ¿no? Con eso. Definitivamente. Y miren, si aunado a toda esta forma de vida que no es sana, o sea, forma de alimentación, no hacemos ejercicio, no generamos conciencia de que nuestro cuerpo, por hermoso que sea, porque verdaderamente es una obra de arte, como todo nuestro organismo tiene, cada parte de nuestro organismo tiene una función específica. Entonces, y su conformación es única. Entonces, es una obra de arte, es una conjunto, ¿no? de órganos, de células, etcétera, que todas tienen una función. Entonces, no dejémoslo nada más en manos del gobierno, generemos conciencia nosotros de cómo debemos de cuidarnos para preservar nuestra salud, de que comamos más sano, de que hagamos más ejercicio, claro, de que tratemos de prevenir, por ejemplo, el alto consumo, como tú bien lo mencionas, Pedro, alto consumo de azúcares, alto consumo de grasas. Sí, tienes más energía, pero eso cómo va a repercutir en tu salud y cómo ha estado repercutiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comida, ¿no? El pollo con
que tiene muchas, que le dan tiene hormonas, ¿no? hormonas, De exactamente. crecimiento. Esas hormonas de crecimiento, ¿cómo impactan, por ejemplo, en pacientes con cáncer? O sea, esas hormonas de crecimiento que le dieron al pollo y que nosotros comemos muy frecuentemente pollo, y si tú ya tienes, porque todos los seres humanos tenemos las mismas células, es decir, tenemos las células del cáncer, pero a unos se les desarrollan y a otros no, y aquellas personas que tienen predisposición al cáncer, pues ingestan, comen este pollo, comen estos productos que tienen estas hormonas, pues lo que van a hacer es detonar. Y si a eso le sumas que a veces tomamos medicamentos que no son controlados, que no han pasado por los análisis de ciertas, por ejemplo, de COFEPRIS, etcétera, con esta visión de que, pues quiero bajar de peso y entonces me tomo unas pastillas que me recomendaron, no sé ni qué repercusiones puedan tener en mi cuerpo, y a veces todo eso, esa cuestión, el mal comer, el tomar medicamentos que no han sido analizados o autorizados por COFEPRIS o algunas otras instituciones que analizan estos medicamentos, más a lo mejor el consumo de alcohol, etcétera, todo se va aunando, todo se va uniendo, y desafortunadamente el resultado pues es verdaderamente mortífero, ¿no? Entonces hay personas que desarrollan cáncer y que en unos cuantos meses, dependiendo del tipo de cáncer que tengan, pierden la vida, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque pues, ya tenían ellas, como bien lo refiere, la cuestión del genoma humano, o sea, ya tienes esa predisposición, pero si además de la predisposición tú no llevas una vida sana, no te cuidas, no vas al doctor, no te haces tus chequeos médicos continuamente, bueno, una vez al año, etcétera, no hay una, por así decirlo, no tomas en cuenta lo que tienes que hacer para prevenir, no hay una prevención, pues entonces los resultados, pues desafortunadamente, son muy negativos, ¿no? Claro. Entonces, mira, la siguiente diapositiva dice, alrededor del mundo se han hecho esfuerzos para crear biobancos de datos genómicos. El Reino Unido es el país líder en este momento en el campo y su meta es secuenciar a más de 500,000 individuos para tener sus datos genómicos y mirar los trazos en estos datos para encontrar nuevas áreas en el genoma humano que se relacionan con la enfermedad, tratando así de generar terapias nacientes o reconvertir fármacos existentes. Déjenme les comento que en la época Bill Clinton, incluso como tanto Inglaterra como Estados Unidos estaban llevando a cabo estudios respecto del tema. Bueno, se tuvieron que reunir incluso Bill Clinton y el primer ministro inglés para llegar a un acuerdo de cuándo se iban a publicar estos avances del tema. A ese grado de importancia política es el tema del genoma humano, porque obviamente, como lo hemos reiterado, o sea, conlleva un gran avance de la ciencia en la salud de la vida, de los seres humanos, ¿no? Entonces, si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva refiere, en Canadá, el doctor McLaren, lo que les he comentado hace un momentito, ha desarrollado su investigación específicamente con el tema del VIH, enfocándose a determinar la variabilidad genética humana y la susceptibilidad del VIH, ¿no? Entonces, en la actualidad, alrededor de 36 millones de personas que tienen el virus, algunas de ellas han entrado en este tratamiento, digamos, un tratamiento diverso o terapia alternativa, como se le llama, basadas en el genoma humano. Y este tratamiento suprime los niveles de enfermedad
en lo que es la sangre, en el agente patógeno de su sangre, y este tratamiento alternativo, terapia alternativa, ha generado un cambio dentro de la sangre de estos pacientes. Y todo esto gracias a la investigación del genoma humano. El uso de la información genómica, si gustan pasar la diapositiva, del tratamiento del cuerpo humano frente a estas nuevas tecnologías permite consideraciones bioéticas y adimensionar oportunidades concretas en materia de salud, valorar los riesgos implicados y a analizar los posibles temores sociales sobre la genómica en la salud humana. La medicina genómica estará basada en la predicción seguida de la prevención. Entonces, la predicción de las enfermedades usando la ciencia. Y se va a poder predecir desde muy temprano muy temprano momento, en el embrión, a qué enfermedades genéticas estará expuesto ese embrión. Y entonces, poder actuar en consecuencia. Si gustan, pasamos la diapositiva. Entonces, imagínense nada más qué interesante, ¿no? Entonces, como les he comentado, ¿no? El genoma humano es el material genético que caracteriza a la especie humana y que contiene toda la información genética. Entonces, el uso de la información genética y el tratamiento del cuerpo son nuevas tecnologías que remiten a consideraciones bioéticas. Y, bueno, sería prácticamente el tema. Me quiero también enfocar en el tema de la ley, o sea, a dónde se encuentra el tema del genoma humano en nuestra legislación. En México lo tenemos en la Ley General de Salud, en el título 5 bis, y ahí habla de lo que es el genoma humano, de que está prohibida, por ejemplo, el tratamiento de una persona o de su genoma humano sin que la persona acceda a este tratamiento, de que hay una suspensión, por ejemplo, para médicos que llevan a cabo estas investigaciones del genoma humano sin la autorización del paciente. Y algo positivo es que, bueno, tenemos el Instituto Mexicano de Genómica, de genoma humano en México, y que les comentaba, tiene ya 19 años. Si bien México no formó parte del grupo originario de investigación del genoma humano que se creó en los 90s, con estos países que les comenté, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Suiza, Suecia, etcétera, pues de cualquier manera, como estas investigaciones se publicaron y se hicieron del conocimiento general, toda vez que es obviamente un avance en la ciencia, otros países han podido desarrollar sus investigaciones y esto les ha generado herramientas para poder justamente tratar a las enfermedades con una diversa óptica. Entonces, creo que es un tema muy interesante porque definitivamente, como lo hemos comentado reiteradamente aquí, el ser humano es el cuerpo del ser humano, el cuerpo humano es verdaderamente una obra de arte, ¿no? Es muy única. Entonces, ¿qué cabe resaltar de este tema? Que, bueno, no olvidemos, 99.4% somos iguales, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues no importa que seamos indígenas, africanos, sudamericanos, americanos, europeos, etcétera, somos seres humanos en esencia, no se nos olvide eso. Y que permitamos a la ciencia que avance en beneficio de nuestra salud y que cuidemos de nuestra salud. No nada más se lo dejemos en manos de la ciencia y en manos de los gobiernos. Cuidemos de nuestra salud. Seamos más conscientes de lo que consumimos, de lo que comemos, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de hacer ejercicio, cuidar nuestro cuerpo. Claro. Y tratar de prevenir, por ejemplo, las cuestiones del estrés, que es tan dañino, ¿no? Que
cada vez encontramos más enfermedades por las cuestiones del estrés, ¿no? Y yo creo que también el genoma humano, considero que, pues obviamente esto va a impactar en la calidad de vida, o está impactando ya en la calidad de vida, porque ya hay estudios fundamentados en el genoma humano que permiten identificar, por ejemplo, el cáncer en las mujeres. Este cáncer mortífero que desafortunadamente le ha causado la muerte a tantas mujeres, y bueno, en general a la humanidad, ¿no? Todos los tipos de cáncer. Entonces, creo que es un avance muy interesante, es muy bueno. ¿Y por qué está relacionado justamente con los derechos humanos? Pues porque tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? Que sea una calidad de vida, que tengamos una vida digna, que tengamos una mejor salud, pero también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Sí, es que es básico, ¿no? El tema de la responsabilidad social, porque, pues, digo, al final del día, nosotros somos los responsables de qué comemos, cómo, pues, tenemos estilos de vida, ¿no? Si somos sedentarios, hacemos o no hacemos ejercicio, si nos cuidamos o no, o sea, y en esa materia, pues sí, obviamente hay un peso específico de la sociedad, otro del gobierno, otro de la tradición, ¿no? Que dicen, bueno, es que en mi familia siempre se ha comido esto y vamos, aunque sepamos que los parientes se han muerto de enfermedades cardíacas, pero decimos, bueno, es que a nosotros nos gusta comer mucha carne roja, en fin. Entonces, eso creo que sí es importante, pero vamos, creo que al final de cuentas lo que debe de impactar a nivel social, porque estos cambios son a nivel individual, ¿no? Obviamente las personas cuando nos damos cuenta de ciertos factores tratamos de cambiar, ¿no? Aunque por ahí se dice que el ser humano es un animal de costumbres, ¿no? Puedes tener la idea de que pues me hace daño el azúcar, pero bueno, ahí vas y te compras el pastelito que tanto te gusta o algo, ¿no? Pero lo que creo que sí es importante es que a nivel social se pueda invertir, ¿no? Porque, como bien comentas, no todos los países han estado desarrollando esto. Lamentablemente en México, pues, más ahora que en otros momentos históricos, pero ahora no hay dinero para la investigación. La investigación está muy sesgada, muy politizada, muy manipulada. Entonces, creo que sí, a nivel social debemos también de entender y exigirlo como ciudadanos, que haya investigación médica, que haya resultados, que haya esa medicina preventiva, pero en el más amplio sentido de la palabra. Vamos, no se trata de tomar una bolita de cristal y decir cuándo se va a enfermar la gente, porque eso es imposible, pero sí saber que dentro de todo el genoma humano y el ADN de cierto grupo poblacional, sí puede haber cierto factor de riesgo, ¿no? Entonces, eso sí lo sabemos, sí lo podemos determinar, y yo creo que ahí debemos de insistir como sociedad, ¿no? Decir, a ver, en lugar de estar con ocurrencias, quiero que haya proyectos de investigación en ese sentido, porque eso nos va a beneficiar a todos, definitivamente. Y porque fíjate, mira, aquí hablando hasta del tema, ¿no? Había enfermedades que se creía que ya estaban erradicadas, ¿no? La tuberculosis, la lepra, y de repente yo me fui de espaldas al ver que, por ejemplo, la lepra, hay muchos casos que van en ascenso. Entonces yo decía, oye, es que esa enfermedad supuestamente ya estaba erradicada, ¿no? La tuberculosis, y resulta que ya regresó. Entonces, ¿de qué depende? Pues yo creo que primero ciertas condiciones externas, pero también una condición de mutación, y que somos susceptibles a ello, y que bueno, yo creo que en los congresos, sobre todo en la Cámara de Diputados, hay que exigir que haya dinero para la investigación, no nada más para lo que los diputados creen que se debe de gastar, sino decirles, oigan, señores, no se les olvide que debe de haber dinero para esto, para esto, para esto. Definitivamente, si no, perdón, Pedro, sí. y el tema de la salud es básico y elemental. En nuestra salud, perdón, en nuestro país, como bien sabemos, y tú lo refieres extraordinariamente, el presupuesto se ha ido disminuyendo en las áreas que verdaderamente son necesarias y se han sesgado hacia otras. Y considero que, como bien lo comentas, es también tarea de nosotros exigir que se haga investigación.
Claro. que se haga investigación en todos los campos, pero en específico el tema de la salud, porque como tú también lo mencionas, o sea, en México somos una sociedad tendente a la cuestión de la diabetes. Diabetes mellitus es un factor de mortalidad en nuestro país. ¿Por qué? Porque lo que ya comentamos, o sea, por nuestra forma de vida, nuestra forma de comer, muchos azúcares, mucha grasa, además somos, en general la población no hace ejercicio, no se cuida, y entonces vemos la diabetes, por ejemplo, en la infancia, que tiene unas consecuencias devastadoras a muy joven edad. Entonces, generemos más conciencia en el tema, pero como tú bien lo dices, o sea, solicitemos que quienes están tutelando o quienes son los responsables de las políticas públicas pongan un presupuesto, se haga un presupuesto, se destine un presupuesto para este tema, porque de promesas no hay resultados. Necesitamos realidades, y la realidad es que se necesita un presupuesto urgente en el tema de la salud, definitivamente. Sí, yo creo que eso es básico. Y bueno, aquí abro un paréntesis para pues saludar a la gente que está con nosotros, pues viéndonos en este momento en redes sociales. Aquí pues quiero saludar a los que nos están viendo a través del grupo de Quiero Saber de Filosofía, a través de Filosofía y Acontecer, desde Filosofía, Análisis y Reflexión, desde Filosofía, Literatura y Política, desde el grupo de amigos de la UNAM MX, desde el grupo de locutores, reporteros y actores, desde el grupo Humor Filosófico y también desde las páginas de Radio Sofando. Y en particular, pues quiero saludar a nuestro amigo Valentín García Payares, él nos manda saludos desde el Estado de México, y también desde Uruguay nos manda saludos Pablo Silvandaite. Es un cantautor, cantante, compositor. Le mandamos un abrazo a nuestro querido amigo Pablo. Aquí nada más, aprovechando que estoy saludando, fíjate que yo creo que muchos hemos oído los tangos de Carlos Gardel. La mamá de él le escribía algunas letras a Carlos Gardel para los tangos. Entonces, vamos, ya trae toda una trayectoria. Un abrazote hasta Uruguay. También a la gente que nos sintoniza desde Puebla. Claro. También le mandamos un saludo. Y les recuerdo que este programa se va a retransmitir el próximo sábado en radiosofando.com, radiosofando.com.mx y sus 44 repetidoras en todo el mundo. Y bueno, también va a quedar el video en nuestro canal de YouTube de Radio Sofando, y también en las páginas de Facebook de Radio Sofando. Entonces, pues, vamos, ahí está la invitación para que sigan toda esta serie. Este ya es el 6º programa de esta serie de bioética y derechos humanos, que la verdad hemos abusado un poco de tu tiempo, de tu paciencia, de tu conocimiento, Samantha, pero qué bueno que estás compartiendo todo esto con nuestra audiencia. No, para nada, al contrario, para mí es un placer, y me gusta mucho el poder compartir estas pláticas, porque hay ocasiones en que escuchamos por ahí, ¿no? Pues el genoma humano, pero lo vemos como algo pues ajeno, algo por allá, alejado de nuestra realidad. No es ni alejado ni de nuestra realidad ni ajeno, porque comento, o sea, nuestro cuerpo, los seres humanos, estamos conformados por estas células de ADN que nos hacen únicos e irrepetibles, y que nos hacen identificarnos como seres humanos, y que no nada más los seres humanos tenemos este ADN, sino también los animales, pero son de manera diferente. Entonces, son temas que son muy apasionantes, y me gusta lo poco que sé, poderlo compartir con ustedes, y que entre todos generemos conocimiento y generemos conciencia, ¿no? Y la verdad es que, pues, les mando un abrazo a todos nuestros escuchas, y nos vemos pronto. Nos vemos, yo creo, la siguiente semana
con un tema diverso. Me parece que el tema de la semana que entra, no sé si te parezca bien que hablemos de justamente la donación de órganos. Muy bien. Que escuchaba que una persona puede donar hasta 70 órganos, obviamente si se encuentran en buenas condiciones, pero puede ser donadora de hasta 70 órganos. Entonces, creo que también es un tema muy interesante y pues reitero, un placer estar con ustedes, Pedro, y con tu amable auditorio, y pues saludos a todos amigos en donde se encuentren. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias y pues bueno, ahí está la invitación para que el próximo domingo a las 21 horas horario central de México pues se puedan sintonizar con nosotros en video, o bien este programa también se va a transmitir en la programación habitual de Radio Sofando en sus dos emisoras, radiosofando.com y radiosofando.com.mx. Y bueno, pues muchísimas gracias. Despedimos a la doctora Samantha López Guardiola y pues bueno, nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches.